Ya estamos de regreso. En Pulso, su opinión es importante. Puede visitar nuestra página de internet www.claudiacorichi.info. Pero veamos en México, ser joven, ¿qué implica? Se ha convertido en un estigma que se intensifica por las condiciones económicas, políticas y sociales. Los jóvenes se enfrentan a un futuro incierto, lo que les genera también desesperanza, frustración, malestar social y rechazo al estudio y también al trabajo. Los invito a que hagamos una reflexión. En México, a pesar de ser un país de jóvenes, no significa que seamos un país para los jóvenes. Esto es especialmente cierto en lo que respecta a nuestro mercado laboral. La población económicamente activa o fuerza laboral se compone de 44.8 millones de habitantes, de los cuales 33% son jóvenes. De estos, el 7% de ellos no ha tenido éxito en la búsqueda de un trabajo, un porcentaje significativamente mayor si lo comparamos con la tasa de desocupación general, que es cercana al 6%. La evidencia en el tiempo y entre países muestra que el desempleo golpea más a los jóvenes, debido primordialmente a su nula o escasa experiencia laboral. Los jóvenes se enfrentan a un círculo vicioso que lacera sus aspiraciones profesionales al no encontrar trabajo por no contar con la suficiente experiencia y no poder acumular experiencia y capacitación por no hallar trabajo. Según datos de la Organización Internacional del Trabajo, México es uno de los países con el mayor índice de deterioro de los derechos laborales de los jóvenes, que van entre los 15 y 24 años. El desempleo es, según la Organización de Naciones Unidas, la mayor preocupación de los jóvenes en el mundo. Fíjese nada más, esta es su preocupación. Actualmente, 152 millones de jóvenes trabajadores viven en hogares por debajo de la línea de pobreza, de un poco más de $1 diario por persona para vivir. Esto se ve intensificado debido a que el esquema de oportunidades es prácticamente nulo. En nuestro país, cerca de 10 millones de jóvenes en edad de asistir al bachillerato y a la universidad no lo hacen por falta de recursos económicos, no por falta de ganas. Los jóvenes de familias con menos ingresos son quienes truncan fundamentalmente sus estudios. Y mire qué dramática es la realidad. Según la Subsecretaría de Educación Superior, el 95% de los jóvenes entre 19 y 23 años que pertenecen al sector más pobre no tienen acceso a estudios en una educación superior, es decir, en ninguna universidad. La Comisión Económica para América Latina estima que 1 de cada 3 de los jóvenes mexicanos viven en situación de pobreza. Esto ha propiciado, por un lado, que crezca la migración juvenil cercana a los 220,000 jóvenes que anualmente salen del país en búsqueda de oportunidades, sobre todo al otro lado estamos hablando sobre todo Estados Unidos, y en los últimos años los jóvenes profesionistas mexicanos se enfrentan a una cruda realidad, que es la dificultad de encontrar un trabajo adecuado a su nivel de preparación, y un alto porcentaje de ellos buscan oportunidades también migrando, principalmente a Estados Unidos, Canadá y Europa, aunque no descartan también países como Asia. Es decir, incluso aquellos que ya se prepararon, que tienen un posgrado, la verdad es que muy pocos encuentran trabajo en este país que esté acorde a su preparación. Por otro lado, se calcula que más de 7 millones de jóvenes que crecen sin acceso a la educación ni al mercado laboral se involucran con el narcotráfico. Es decir, es una de las principales causas. De esta forma, el narcotráfico, el ejército y la policía les han quitado sus espacios, la calle y la noche. Hoy hay mayor incidencia de muertes en menores de edad entre los 15 y 17 años debido a la guerra contra el narcotráfico. La juventud en México no solo tiene una cara urbana, también hay una cara rural. La juventud rural es un grupo de casi 8 millones de jóvenes de entre 15 y 29 años y están catalogados como uno de los sectores más excluidos, no nada más en México, sino en todo el mundo. De estos jóvenes que viven en zonas rurales en nuestro país, casi el 90% es analfabeto, mientras que el 70% se inserta desde una edad temprana en la vida laboral, teniendo que ayudar al ingreso familiar de alguna u otra manera. Ser joven y no ser revolucionario es una contradicción hasta biológica. Sé que solo hay una libertad, la del pensamiento. La política no es una ciencia, es un arte. Una papeleta de voto es más fuerte que una bala de fusil. La revolución se lleva en el corazón, no en la boca para vivir de ella. Somos mayoría, transformemos el país. De los principales problemas que tiene la juventud en México, uno indiscutiblemente es el trabajo, es el estudio.
Muchísimos jóvenes han sido rechazados de las universidades sin contar con un sistema de transparencia para poder elegir a estos jóvenes. La salud alimentaria es el problema del narcotráfico, que nos vemos inmersos en este gran sistema de la política de drogas que vivimos en México. También nos preocupa la corrupción. No tenemos una seguridad social, no tenemos seguridad alimentaria. La mayoría de las penitenciarías están llenas de jóvenes. El narcotráfico, sin decir, están llenos de jóvenes. ¿Y qué está haciendo el gobierno para poder trabajar en materia de juventud? ¿Cuáles son estas acciones y estas políticas públicas que estamos realizando para beneficiar a toda la juventud? Más del 36% de este país somos puros jóvenes. Por otro lado, gobiernos estatales, como los que encabeza el PRD, que son de izquierda, ahí es donde tenemos algunas políticas con una visión, con una perspectiva de juventud mucho más transversal. Un ejemplo muy exacto puede ser el gobierno del Distrito Federal, donde el Instituto de la Juventud ha trabajado, donde en todas las secretarías pueda haber un joven responsable, donde pueda haber un joven que hace política pública en materia de juventud. Las juventudes del PRD tenemos una agenda, tenemos propuestas. Por supuesto que queremos ir por una política de drogas eficiente para nuestro país. Queremos que de manera transversal vean a los jóvenes, que tengamos una perspectiva de juventud tan importante para este país lleno de jóvenes. Por supuesto también que queremos la soberanía corporal. Las y los jóvenes del PRD proponemos la Ley Mexicana de la Juventud, donde podamos ahí tener un marco jurídico para el goce de nuestros derechos. Derechos que tienen que estar perfectamente establecidos ante la ley. Nos parece fundamental que podamos desde nuestras trincheras, desde organizaciones civiles y desde organizaciones partidarias, poder fomentar la politización de la juventud. Creo que debemos de ser más participativos y más involucrados en la vida pública de nuestro país para poder llevar estas acciones y estas propuestas que las juventudes de izquierda encabezan. Los invitamos a participar. Convocamos a todas las juventudes, a toda esta generación a ser responsables, a ser partícipes, a involucrarnos en la vida pública de nuestro país. Soy Sacmucuy Araceli Vargas Ramírez, secretaria nacional de Asuntos Juveniles del PRD. Ser joven y no ser revolucionario es una contradicción hasta biológica. Sé que solo hay una libertad, la del pensamiento. La política no es una ciencia, es un arte. Una papeleta de voto es más fuerte que una bala de fusil. La revolución se lleva en el corazón, no en la boca para vivir de ella. Somos mayoría, transformemos el país. A México le urge un enfoque que permita entender la compleja realidad de los jóvenes en la medida de que esto contribuya a construir un futuro favorable no nada más para ellos, sino para toda la sociedad en su conjunto. Los jóvenes son hoy los protagonistas del cambio, pero sin un compromiso de las estructuras y de las generaciones mayores, estos corren el riesgo de ser relegados de la construcción de su futuro y es finalmente también nuestro futuro, el de todos. Queridas amigas y amigos, nuestro programa va llegando a su fin. Agradezco infinitamente a todos los cibernautas por sus comentarios vía correo electrónico en nuestra página de internet y por supuesto a los amigos que nos siguen en redes sociales como Twitter, como Facebook. También agradezco a nuestros amigos que domingo a domingo nos siguen en los Estados Unidos por Dish, por Comcast y que están en constante comunicación con nosotras y con nosotros. Me despido de todos ustedes, no sin antes recordarles que estar bien informados nos vuelve parte de la solución. Soy Claudia Corichi y los espero la próxima semana en su programa Pulso Fórmula. Buenas tardes y buen provecho. Si no creyera en mi sonido, si no creyera en mi silencio, qué cosa fuera, corazón, qué cosa fuera la masa sin